Migala. Yo tengo una duda y no me voy a ir hasta que la resuelva. ¿Qué ocurre cuando el trastorno mental pasa de la biología a la cultura? Este es mi ejemplo. Ajá. Terence McKenna es un señor que en su... es un onironauta. Es un... Onironauta. Era un tipo muy ¿Cómo culto. dijimos? Queremos sueños y los queremos lúcidos. Era un sueño lucidista, pero además era un gran experimentador de los psicodélicos. Ajá. Pero además era una persona muy culta, entonces tenía una mitología para cada una de las formas que veía en sus viajes psicodélicos. Y una de sus mitologías eran los elfos. Entonces, cuando él hacía DMT, él veía seres hechos... ¿O se lo metía? Cuando él se metía DMT... Ese es un anglicismo, ¿no? Es un anglicismo, you do DMT. Ah. Cuando él se metía DMT, veía entendí. seres hechos de lenguaje, Ajá. que podían materializar formas enfrente de él. Y él decía, es que estos seres hechos de lenguaje están a nuestro alrededor todo el tiempo, pero solamente los puedes ver cuando estás en estados alterados de conciencia. Eso es lo que él veía a partir de su experiencia biológica. Pero muchas otras personas, a partir del sesgo de confirmación y a partir de simplemente creerle, viven bajo la noción de que vivimos rodeados de seres hechos de lenguaje que se comunican con nosotros a través de dimensiones extrañas. Hay un canal en YouTube que se llama 434 de un dude que simplemente se creyó todo lo que vio en el viaje y ahora está explicando, lo dice con estas palabras, el mensaje que los elfos de máquina me dieron para ustedes. Ajá. ¿Qué ocurre ahí? ¿Se puede clasificar como una enfermedad mental? Porque en ese caso entonces también las religiones. Sí, claro. O sea, A la verga. ¿Qué pasó? ¿Qué lanzado usted eso? claro que es un trastorno mental. O sea, Me estás a ver, diciendo que las religiones son un trastorno mental. apóstata claro, maldito. pero Diga, a ver, chico, ¿qué? a ver, claro que las religiones son un trastorno mental. O sea, Entonces, ¿los dogmas son un trastorno mental? sí, pues sí. ¿Quién sabe? O sea, me parece como un estado crítico de la conciencia. Es una alteración completa de la Me realidad. estás diciendo que si yo digo que la familia son hombre, mujer y hijo y nada más porque Dios lo dijo, ¿es un trastorno mental? Sí, claro. No sé, Santo, se me hace que... Los provides están tergiversando. No, a ver, ¿por qué puede ser un trastorno mental? Simple. Porque esa persona está alterando por completo su realidad a través de una percepción individualizada. Ajá. Eso es un trastorno mental. ¿Y si fueran mayoría? Si fueran, pues eso es lo que dice Foucault. O sea, es... Ajá. ¿Y es, si convenciéramos a todo el mundo el de que acuerdo- los elfos son reales? En los 40 los alemanes convencieron a todo el mundo que los judíos eran lo peor del mundo y los terminaron matando. Ujú. O sea, no es el primer ejemplo que se da de un trastorno mental colectivo. Al respecto hay una vertiente de la historia que se llama psicohistoria y trata de analizar la manera en la que sociedades enteras estaban locas y pone el ejemplo de la Esparta antigua donde nacías para ser un guerrero. Entonces desde pequeño te abusaban física y brutalmente y si no eras apto para ser un guerrero entonces te Te hacían aventaban esclavo. por la montaña, güey. Ajá, o te aventaban por la montaña, pero necesitaban esclavos también. Generalmente eran No, pero por ejemplo, prisioneros la de gente guerra. con que no servía ni para esclavo, ni para guerrero, Ah, o sí, una a la persona verga. discapacitada, por ejemplo, que nació con una discapacidad física o con un síndrome Al de vacío. nacimiento, los aventaban por la montaña. Pero güey. si tú sacas a un espartano antiguo en una máquina del tiempo y lo traes a la sociedad actual, es un güey con trastornos de ansiedad, con delirios de grandeza, que no, bajo nuestros estándares estaría loco. Pero si yo me voy al Esparta antiguo, me avientan por la montaña. Sí, es que volvemos al inicio. O sea, el acuerdo sobre la normalidad o sobre los trastornos mentales, pues es un acuerdo social. Un acuerdo de un chingo de güeyes que dijeron, nosotros somos más, nosotros estamos cuerdos, entonces tú no. Tú no estás cuerdo, ¿no? Entonces, puede llegar en algún momento en el que arriben al poder gente que crea que el matrimonio tiene que ser hombre, mujer, Adán y Eva, y que todos los demás son anormales, entonces los van a mandar a centros de rehabilitación. Y Punto. la gran tesis de esta corriente de la historia es que la infancia no fue reconocida como una etapa fundamental de la formación del ser humano hasta hace muy recientemente, hasta que la tasa de mortalidad bajó lo suficiente como para que nos interesara el pleno desarrollo de los niños, siglo XX. Entonces, antes de eso, los niños eran básicamente ganado y los tratabas mal y los abusaban sexualmente y los golpeaban. Entonces, no te da eso sociedades traumatizadas, sociedades enteras.
que viven a través del trauma. Y no explica eso la brutalidad de las sociedades antiguas. No sé si Es se que, explicaría solamente a través de eso, pero, o sea, sí había una menor sensibilidad al respecto del común de la psique. A ver, nada más ahí, por ejemplo, si ahorita con el pedo de los estoicos. O sea, si el estoicismo, si de repente todos nos volviéramos estoicos. De entrada pensaríamos que hay una sola conciencia y que No, todos somos no. parte de ella. Pero piensa que todos somos, o sea, la gran mayoría pertenecemos al estoicismo, ¿no? Entonces, nosotros nos toca escribir el DSM-6. Ajá. Entonces, en el DSM-6 lo primero que vamos a hacer va a ser sacar del DSM-6 el estoicismo como un trastorno mental. Ajá. Y entonces a partir de ahí vamos a determinar cuáles son los trastornos mentales nuevos. Entonces, ese nuevo trastorno mental nuevo que sería la pinche vida moderna, Sí. pues en ese momento, a ver, putos, ustedes tienen trastorno mental. La creencia en Dios Sí. es un trastorno mental. O sea, Entonces, son la actividad etiquetas, mental, ¿eh? güey. O sea, y esa etiquetas, discusión güey. con respecto a las etiquetas también la hace Foucault. O sea, es un pedo de... Estamos etiquetando a las personas de acuerdo a sus trastornos mentales. O sea, no quiere decir que sean reales, simplemente son formas de afrontarlo. Ajá. Yo estoy hablando de los trastornos que hemos hablado últimamente, o sea, depresión, ansiedad, esquizofrenia, que tienen referentes biológicos. O sea, y eso es, o sea, Sí, o sea, no nos químicos, vamos a meter... biológicos fundamentados, porque si nos metemos en el asunto como más a raíz, el No. principal trastorno mental es el pensamiento abstracto. El hecho de que un mono esté ahí maquinando ideas locochonas. El lenguaje. El lenguaje. El pensamiento abstracto, o sea, el simio No, que tocó, y- el simio burro que tocó la flauta, el simio que de repente se le perdió la chispa y empezó a maquinar ideas, ya es un trastorno de cómo opera un cerebro. Y el hecho de como hacer asociaciones, tener pensamiento abstracto, ya es una aberración. No decía respecto al Nietzsche pensamiento del cerebro. decía Nietzsche que el resto de los animales nos debe ver como un animal enfermo, completamente separado de su instinto primario, perdido en un mundo imaginario. Y ahí es donde difiero con Foucault cuando dice que la sociedad es una construcción artificial. Pues sí, pero es que no hay una sociedad natural. Ujú. Porque la sociedad es... No, ya es una condición humana, ya es un invento humano, ya es acción humana. Es algo que no había ocurrido antes en el universo. Es Había nuestra ocurrido propia asociaciones, pero responsabilidad. lo que nosotros creamos como entes, la acción humana ya es netamente Lo- humana. Pero ahí nos estamos metiendo en el debate entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, lo normal, lo no trastornado sería lo objetivo y la subjetividad en ese ámbito entraría como en las posibilidades del trastorno. Y entonces cuando ya tu subjetividad aborda tu objetividad y tú estás consciente de que algo subjetivo se vuelve lo real, pues entonces ya estamos hablando de un trastorno de la objetividad. O sea, el trastorno de la objetividad es como desentender la homosexualidad como una condición natural de la biología de las especies y decir es que no tiene que ser así. Y tú estás trastornando la objetividad, que no tiene que ver tanto como trastornar el funcionamiento correcto biológico del cerebro, porque es un cerebro igual que todos los demás, pero que tiene una idea de la objetividad distinta, que fue trastornada por su subjetividad. Entonces ahí entraría como el asunto de que qué clase de trastorno mental es ser pro aborto. Es un trastorno de la objetividad más que un trastorno del funcionamiento del cerebro. No es biológico. No es biológico. Es de objetividad. Es asignarle Pero una sí yo estoy hablando, objetividad a lo subjetivo. vuelvo a lo mismo, o sea, por eso de los trastornos que yo estoy hablando son trastornos que tienen referentes biológicos, o sea, es eso. O sea, es por ejemplo el asunto de las filias. El asunto de las filias es muy complejo, o sea, es muy muy complejo, o sea, a ti te puede excitar que te pongan mantequilla de maní y a la vez te los canten el pies. himno nacional mexicano, güey, así mientras te están chaqueteando, dos güeyes mamados y uno le falta una pierna, ¿no? O sea, Pink Flamingos, ¿no? Pink Flamingos es una película sobre ese tipo de Me toca en de el trastornos. erotismo, pero más que nada en el patriotismo. Eran güeyes que se excitaban lamiéndose los pies. Sí, o sea, es que el pedo de las filias podríamos catalogar las filias, o sea, cada una de las filias podríamos catalogar como un comportamiento, como un trastorno mental, pero pues es que no son propiamente trastornos mentales, Es o que sea, ahí es no donde... tienen un referente biológico, simplemente es un asunto de, pues a mí me gusta. Y ya, ahí es donde encuentro la existencia humana tan fascinante, incluso maravillosa, porque siempre digo lo mismo, pero estamos al borde de la complejidad. Esto es algo para lo que no existían referentes antes. Aquí es donde nosotros tomamos nuestro paso y nuestra responsabilidad para construir la realidad desde los escalones que nos dejó la biología y la química. O sea, ya a partir de este momento Esto es lo que, nos nosotros toca. queramos construir. O sea, podemos recrear la naturaleza, podemos mudarnos a otro planeta y construir la naturaleza La- de cero. la construcción Podemos colectiva inventar de la mentes sociedad. artificiales, güey. Y la clave está fundamental en todos los trastornos es en el momento que interfieren con la vida de los individuos, por eso se considera un trastorno. Ujú. O sea, por eso hablábamos ya para cerrar el asunto
los videojuegos, o sea, cuando hablamos de la adicción de los videojuegos, si a usted le está imposibilitando su contacto social. Ya tira, Andrei, ya tira. Exacto, por ejemplo, el Hobbit que me habla a las 5 de la mañana, ya tira, ya tira. Y de repente ya dejas de trabajar, no ves a tus amigos, te aíslas, no te bañas, estás demeritando tu salud. Pues probablemente, pues sí es un trastorno. Pero ahora nos vamos a la contraparte. En Corea, los güeyes que juegan StarCraft son jugadores profesionales. Entonces, como jugador profesional, pues obviamente tienes que estar todo el tiempo pegado, no tienes visitas, o sea, no tienes vida social, estás entregado a jugar StarCraft. Y entonces, pero allá no se cataloga como un trastorno. Es una profesión. Es una profesión, ¿no? Y aquí es un trastorno. Entonces, hablar de trastornos que no tienen referencia o un punto de partida con síntomas biológicos creo que es hasta tedioso, ¿no? Uh-huh. Y creo que es lo que más en su mayoría hace el DSM, ¿no? O sea, el DSM lo que trata es de integrar todos estos trastornos que no tienen, pues simplemente son desarrollo del individuo, o sea, no es... O sea, no tiene un referente, pues. Y es donde ocurre la polémica, ¿no? Pero ¿qué me dices, por ejemplo, acerca de la dismorfia, que es el trastorno que le asigna a la gente transexual? Sí, o sea, es tonto, o sea, no, por ejemplo... Todavía está clasificado como un trastorno sexual. Los transexuales están, sí, o sea, están catalogados como un trastorno, o sea... Ah, qué mamada. No, pues es que es una mamada. Qué mamada. O sea, por eso ya hablamos del DSM que decimos, no, pues no, o sea... Hay que ser críticos en ese sentido. No, es la Biblia y como la Biblia, pues hay que cuestionarla.